Hola a todos, esto es Podcars, el podcast de Financia Cars. Yo soy Ana. Y yo, José Salgado. Bienvenidos a un nuevo espacio de Podcasts donde tenemos a las personas más importantes del sector automotriz. Hoy con el fundador de W Car, el señor Walter Carvajal. Bienvenido. Pero no, señor, no me... ¿Cómo estás, Walter? Bueno, ya no le decimos más señor. No, prohibido decirle señor. Bien, José y Ana, muchas gracias por la invitación. No, estamos muy felices de tenerte acá. Podcasts es un espacio donde estamos trayéndole a las personas historias reales del sector automotriz y personas que en el mundo del emprendimiento están cambiando la forma de hacer negocios. Por eso venimos hoy a WCAR, una marca que está haciendo mucha disrupción y mucho ruido en el sector. La verdad, yo quiero romper un poquito el hielo en este momento y quiero iniciar con una pregunta un poquito más fresca, la verdad. Y es que quiero que nos cuentes para ti cuál debe ser como esa característica o ese rasgo importante que debe tener un emprendedor para anteponerse a las situaciones de emprender justamente. Resiliencia. ¿Las resiliencias? Y es entender que las cosas van a salir muy mal, pero que hay que pararse. Y que vuelve uno intenta y se van a volver a salir mal de nuevo y toca volverlo a intentar. Totalmente de acuerdo. Dentro de los procesos de emprendimiento, la resiliencia es una de las características más importantes, si no la más importante, como la mencionas, Walter, porque definitivamente si no nos sabemos sobreponer a las situaciones más complejas, pues nuestro equipo y las personas que confían en el proceso definitivamente van a sentir que no tenemos un producto que les sirve, que les funcione. ¿Has aplicado eso? Sí, un poco y tal vez como, yo no sé si haya, o sea, el mismo rasgo se podría parecer como la terquedad. Sí. Total. ¿Te gusta? Cuando las personas insisten una vez, otra vez y otra vez, finalmente pues eso es ser terco y escuchando, por supuesto, a los demás, a los que hay que escuchar, pero esa terquedad es otro rasgo, si no es el mismo que estaba mencionando anteriormente. Uy, pero totalmente de acuerdo, ¿cierto, Ana? No, total. ¿Tú sientes que debe haber un punto en el que uno diga, juepucha, este no es el fin, sino es un quiebre de camino solamente, me voy a ir por esta línea, pero tengo que seguir? Definitivamente hay que estar pivotando, eso suena nuevamente como a cliché, pero hay que estar cambiando el plan todo el tiempo, porque a veces pensamos que el plan es pero el mismo negocio nos va mostrando que podemos estar equivocados y hay que tomar decisiones muy rápido. Otra característica que creo que tener un emprendedor es definitivamente tomar decisiones muy rápido, iterar y ser capaz de entender lo que le está diciendo tanto su propia gente como los clientes y el mercado. No, sí. Y más en este momento que el mercado está cambiando demasiado, o sea que las nuevas generaciones, la inteligencia artificial, todo cambia tanto que ya no se pueden seguir haciendo los negocios de la misma manera. Sí. Ana y José, yo pienso de hecho que el mercado está cambiando y transformándose todo el tiempo. Si esta industria, esto no es nuevo, sí, las transformaciones no son nuevas, sino que mes a mes, semana a semana, día a día, el consumidor, yo estoy en esta industria hace 16 años exactamente, y el consumidor siempre ha cambiado. Y creo que ese es precisamente uno de los elementos que más empresas ha hecho caer, y es el no saber leer en el corto plazo las transformaciones de los consumidores y del mercado, sino mantenerse rígidos con las estructuras burocráticas que hacen exactamente lo mismo, sabiendo que el cliente hoy le gusta eléctrico, mañana no, sí, al cliente hoy le gusta blanco, mañana le gusta rojo, sí, y hay que saber leer esas tendencias y adaptarse a ellas de manera muy ágil sin perder la esencia del producto que uno está ofreciendo. Me parece genial que Walter tiene muy claro todo el escenario de negocio. Sí, y entiende mucho la dinámica de este mercado porque ya lleva participando muchos años. Pero bueno, Walter, empecemos a contextualizar a las personas que están aquí en este espacio, que vienen a saber qué es WCAR. Explícanos un poco qué es WCAR. No es tan fácil de explicar, honestamente. Y siempre le dicen a uno, y es un poco como el guión que se tiene que aprender uno, casi que de San Francisco. La respuesta de princesa. No solamente el pitch perfecto. Es que el pitch perfecto es de que lo entiendan en tanto tiempo. Y no es tan fácil, honestamente. Total. Un negocio con un nivel de complejidad, pero también la practicidad como WCAR. WCAR es una plataforma tecnológica en donde vendemos autos usados realmente online. Nosotros los compramos, los reacondicionamos
y los vendemos. Todo eso se parece como a los negocios tradicionales en donde la gente compra carro, medio lo arregla y lo vende. Pero nosotros no solamente hacemos eso, sino que los reacondicionamos agregándoles verdadero valor. Y verdadero valor significa que no sea un mero commodity como comprar un carro o como comprar una materia prima y ya y sacarla igual, sino darle valor a través de la garantía, a través de un servicio muy superior a muchos de los competidores de la industria y sobre todo poner al cliente en el centro. Eso de poner al cliente en el centro parece como de primer semestre de administración y de cualquier escuela de negocios, pero que lo lleven a la práctica las empresas creo que no es tan real y esta es nuestra obsesión. Y que la tecnología nos ayude a facilitar todos los procesos para que el cliente esté realmente en el centro. Excelente. O sea, ¿tú piensas que la tecnología sí o sí debe ser una herramienta dentro del proceso? La tecnología es un catalizador para hacer las cosas de manera más práctica. Total. No necesariamente para reemplazar a un buen asesor comercial o a una buena analista, sino para hacer las cosas de una manera más práctica, más ágil, que catalice todos los procesos, no que reemplace necesariamente a las personas. Por supuesto que hay muchos automatismos que se pueden dar, pero en este negocio la gente quiere escuchar a otra gente dándole consejo, diciéndole por qué comprar este carro y no este otro carro. Deshumanizar un proceso, y más un proceso tan tradicional como la automotriz, ¿no? Porque es que este es un proceso que viene muchos años arrastrando una serie de dinámicas que hasta a nosotros nos parecen un poquito retrógradas, pero uno llega a entender que definitivamente buscarle bot a todo es imposible. O sea, en algún momento esto no puede llegar a ser totalmente deshumanizado porque siempre va a necesitarse ese consejo cercano. El sector automotriz jala mucho eso, el tema de la conversación de amigo a amigo. Y creo que el comercial, sí, creo que Walter también ha desarrollado esa tarea comercial muy bien, siempre es como esa cercanía que se crea con el cliente. Uno siempre estuvo de cara al proceso como para darle un beneficio. Yo creo que difícilmente un bot va a llegar a entender cuál es un beneficio real para una persona si definitivamente existe esa deshumanización. No significa que no se pueda hacer un proceso 100% online, sino que significa que los canales de atención a los clientes se han transformado y los comerciales ahora tienen que saber utilizar correctamente esos canales. Es decir, no estamos buscando que vengan acá 200 clientes a comprar los 200 carros que queremos vender, sino lo que estamos buscando es que la gente esté en Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, en el Amazonas, donde quiera, a través de una plataforma tecnológica pueda acceder a la información, que los usuarios puedan tener interacción con otras personas y que puedan tomar esa decisión realmente informados, pero también realmente confiados, ¿de acuerdo? Y allí es en donde otro elemento que no tiene nada que ver con tecnología es, creo que el más importante, que se llama la reputación, ¿sí? Y la reputación que venimos nosotros trabajando y procurando construir. Decía yo la vez pasada a un banquero, le decía, eso no salió en un paquete de Cheetos, eso es algo que hemos venido construyendo ladrillo a ladrillo, comentario a comentario, buscando que nuestros clientes no sean solamente clientes, sino que realmente se conviertan en fans de nuestra marca. No, y la confianza en este sector, por no decir que es una de las cosas primordiales o la más primordial, debe estar sí o sí. Un cliente no va a aterrizar en un sector que no siente cercano, en un sector que no siente confiable, porque de repente va a sentir que lo van a querer estafar o va a decir, ¿será que este carro que yo me estoy llevando en esta plataforma, eso es real? Y hacerlo a través de un proceso donde los algoritmos, donde las automatizaciones y donde las personas le estén dando todo el acompañamiento es, imagino que una de las huellas más grandes que tienes en WCAR. Desglosemos un poquito más el tema, vámonos un poquito más a profundidad. Vamos a conocer a Walter, ¿listo? ¿Por qué le da esta curiosidad a Walter? O sea, Walter, ¿cómo se forma en este proceso, en este sector, perdón, el sector automotriz? ¿Y cuándo entiende que hay una necesidad real, una necesidad latente y la empieza a explotar? Esto no es una cosa que ya ha pasado de la noche a la mañana, sino que es una construcción de muchas historias y de muchas experiencias, ¿de acuerdo? Yo comienzo a trabajar en carros prácticamente desde que tengo 20 años y los carros me apasionan. No es un tema solamente de necesidad de trabajo, sino que amo los carros. O sea, yo veo cada carro y me hierve la sangre de pasión. Sí, esa pasión. Porque no es algo que llegué por accidente, sino que realmente lo busqué.
Entonces empiezo a trabajar en concesionario hace muchísimos años como un vendedor, digámoslo así, normal, pero tenía muchos problemas porque no encajaba en ese mundo tradicional, Ok. no lograba encajar. Ibas más allá y querías Siempre, o sea, procesos diferentes. de hecho, en esos años las fábricas prohibían pauta digital, más o menos calculen Sí. esto, las fábricas prohibían la Yo lo pauta recuerdo, yo digital. lo recuerdo. Y si uno hacía eso, entonces estaba incumpliendo las reglas del acuerdo comercial, pues a mí no me importaba y yo hacía muchas pautas y vendía, no se imaginan cuánto, de manera digital hace 16 años. Después de esto entro a ser gerente comercial como a los 23 años y me pasaba algo parecido. Me botaron de hecho de 2 empresas por hacer las cosas un poco diferente en algún momento porque llenaba las salas con personas que estaban haciendo compras de vehículos online, entonces les generaba como, ¿cómo decirlo? Les generaba desconfianza a Total. los dueños de los concesionarios de que eso estuviera pasando. Claro. Les daba por eso. Les daba miedo, ¿cierto? Era como Sí, un más que miedo. desconfianza, Es era que eso es un miedo sector que da de, miedo. pucha, o sea, estás haciendo algo nuevo que está funcionando, pero lo que yo conozco es totalmente diferente. ¿Cómo eso que estás haciendo está funcionando? Se salían los parámetros que les habían establecido porque finalmente los dueños de concesionarios, a quienes admiro un montón, les toca seguir un manual de reglas, un manual de comportamiento, Claro. de ética, de etiqueta más bien, de cómo deben actuar frente a sus clientes. Entonces, pues un poco Walter era ese rebelde de la industria. De hecho, en un concesionario me votaron porque le pinté. Tuvimos un problema grande en donde habían muchos carros de color blanco, 200 carros de color blanco. Yo me preguntaba cómo vamos a vender estos carros y los vendimos pintando los techos de los carros, personalizándolos con cinturones de seguridad de colores, con mordazas de colores y se fueron todos como una edición especial de ese concesionario. Pero la fábrica pidió mi cabeza básicamente porque no les gustó que hubiéramos pasado por encima De de ellos. los atributos de marca. Claro. Y yo entiendo perfectamente, pues son directrices de otros países y me sacaron nuevamente de ese concesionario. Y Walter en algún momento se visionaba como empresario. Usted en algún momento, Walter, dijo, yo no quiero- voy a trabajar bajo estos parámetros, yo lo que quiero es montar mi proceso, o definitivamente usted seguía insistiendo en seguir como empleado. No, siempre, desde siempre he tenido la intención de ser empresario, pero creo que todo estaba dándose de la manera correcta porque estaba finalmente recogiendo mucha experiencia de cómo Claro. hacer las cosas positivamente en muchos aspectos y cómo no hacerlas en muchos otros aspectos. Y finalmente, todo eso me llevó a una empresa en donde empecé a encontrar más pasión por esto porque se podía vender carros online en el año 2015, 2016 aproximadamente. Inter, Estamos hablando de hace casi 10 10 años. años. 10 años ya. Y eso se convierte en la semilla de lo que hoy día es WCAR, con muchas cosas que había que hacer, muchas otras que no había que hacer, pero se convirtió en la semilla de WCAR. ¿Y cómo nace WCAR? O sea, esa noche, luego de encontrar esa empresa, ¿qué pasó? No, pues allí yo entré a trabajar y duré 3 años y después me voy a otro país. En Canadá estuve 1 año y allá es como donde todo toma sentido, donde todo toma forma, porque en Canadá hay que estudiar ética y leyes en la industria automotriz cuando uno quiere trabajar en un concesionario. Una ampliación de la visión. Wow, allá fue como, pero eso, pues yo me pregunté, ¿y por qué pasa esto? Pasa es porque hay unas reglas de juego tan claras y tan estrictas de cara a proteger a los usuarios, a los clientes, que dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, un dealer, un concesionario, si no le da garantía a un cliente en Canadá, pierde la licencia de Claro. operación. Eso me encantó a mí porque fue pues formalizarlo mediante la educación, pero también mediante la acción, mediante la experiencia allá en Canadá como salesperson. Y realmente cuando encontré eso, junto con las ventas online que había tenido la experiencia anteriormente, más un mundo corporativo que llevaba muchísimo tiempo recogiendo, ahí es donde es más o menos como el momento de eureka y fue cómo vender más carros online a través de poner al cliente en el centro y entregarle todas las respuestas a sus porqués. El por qué no, más bien, ahorita les hablé de eso, que se llamó un enfoque estratégico Why Not, y fue como mezclar todo ese conocimiento y estas experiencias. Y estando en Canadá, creé WCAR. Yo vivía en Canadá Ok. y allá fue cuando dije, me voy a volver a Colombia con mi esposa, con mis 2 hijos, y vamos a crear una empresa que se llame WCAR. Pero Y qué yo tengo una bueno. pregunta, ¿te dio duro ese nuevo comienzo? Porque, a ver, comenzar, acá todos podemos comenzar 100 veces y es espectacular,
pero muchas veces duele el ego, muchas veces duele, no sé, los gastos que uno tuvo, muchas veces duele en parte el conocimiento que sientes que de alguna manera diste. ¿Te dio duro empezar de nuevo? Eh, no, porque ya estaba en el fondo. Ok, Entonces, o sea, más allá no voy. no, ya más allá todo era ganancia. Sí, Entonces, sí, por lo total. menos les cuento que nos volvimos de Canadá con mi esposa embarazada. Ya tenía ella 6 meses de embarazo con mi hijo en ese momento como de 11 años y mi perro y yo, literal, con nada. De Canadá volvimos, no teníamos nada, solamente WK. Con la convicción de Con la que convicción se iba a de que cambiar La la idea etapa. de WK WK. existía, Sí. ya ni siquiera era una idea, sino que ya era un proyecto. Entonces empezamos WK era una bodega de unos amigos. Sí. Literal, llegamos de Canadá y ese mismo día creamos WK legalmente. Pero llegamos a la bodega de unos amigos que me prestaron un escritorio y yo les dije, voy a montar un proyecto de ventas online. Y los manes me dijeron, bueno, hágale, lo apoyamos. Claro. Sin preguntas ni nada y me prestaron su escritorio. Y ese día yo ya tenía 3 personas trabajando conmigo. Son unos amigos a los que valoro un montón porque pues nadie le abre las puertas de su casa Total. a uno. Y al cabo de un mes ya no cabíamos ahí porque teníamos tantos clientes que no cabíamos y nos tocó empezar. Porque se estaba presentando una propuesta nueva. Y eso se ha traído hasta hoy. De esa esencia de ese WCAR inicial se sigue trabajando con las mismas características. No, obviamente, los principios y valores, porque eso sí Siempre. son inamovibles. Pero, ¿crees que esa dinámica de ese negocio ha evolucionado mucho o conservamos mucho de ese proceso inicial? Yo creo que el fundamento que es la transparencia y poner al cliente en el centro, además de innovación y tecnología, son pilares fundamentales no negociables. Entonces, podemos estar en un escritorio en el 12 de octubre, como fue en su momento, o podemos, si quiere, estar en una vitrina de 5.000 metros y los principios rectores van a ser lo mismo. Eso no es negociable. En cambio, sí hemos evolucionado en que hemos madurado mucho frente a lo que es servicio al cliente, lo que es tecnología, lo que es finanzas y todo lo que requiere uno como empresario ir evolucionando. Eso se ha ido transformando un montón en esta nueva etapa de WK. Pues mira que la historia que comentas, Walter, me hace recordar también mucho el proceso asesor online. Nosotros comenzamos en 2013 también la dinámica de este negocio, pero fue por una suerte de azar como un poquito Doloroso. dolorosa. Sí, yo trabajaba como comercial en un concesionario de la línea General Motors. Y con mi esposa estábamos esperando un bebé. Desafortunadamente el embarazo se interrumpió en el mes 5, en el mes 3 y en el mes 5 nos enteramos. Ella entró en una situación compleja de salud y yo me tuve que desentender un poquito del tema comercial esos meses. Hombre, van y me sacan de una empresa, nunca me habían sacado un trabajo por no cumplir meta comercial. Y yo llegué y dije en ese momento igual, oiga, esto es mi futuro, esto es a lo que yo le voy a apostar toda la vida. Esta suerte de azar va a ser mi futuro y el de mis hijos. Yo dije, no, hermano, nunca, yo te preguntaba antes si tú te habías visionado como empresario. Yo no, yo nunca me visioné como empresario. Yo me visionaba como un empleado porque a mí me inculcó eso mi mamá. Y yo decía, si yo logro estar en este sector muchos años, tengo un muy buen ingreso, en esto tú sabes que todos ganamos muy bien, pues me estabilizo y me pensiono y ya. Pero cuando tuve ese golpe de realidad, yo empecé a analizar todo el contexto. Y yo decía, hermano, cuando pasan los años ya tu cartera comercial no es lo mismo, no es el mismo trato hacia las personas que están de avanzada edad en el tema comercial, todos los meses comenzar de cero, no tienes nada construido, prácticamente solo tu cartera y los buenos clientes que dejas, pero esto es lo que quiero. Y yo dije, no, hermano, no me convence. Me lancé a ser independiente, me fue muy bien, porque también en el 2013 las propuestas digitales no existían y yo le puse asesor online precisamente a la empresa por eso, porque nosotros teníamos como una visión digital de que esto podía irse hacia allá, de pronto un poquito adelantada, eso ahorita yo creo que lo vamos a charlar. De pronto un poquito estar adelantado a esos procesos pues nos puede haber cobrado mucha factura, pero sí definitivamente todo el tiempo lo compraban, todo el tiempo existía
esa curiosidad de las personas hacia qué me puede ofrecer el mundo digital y cómo una persona que tiene visión puede llegar a explotarlo. Entonces, me genera mucha curiosidad que nuestros procesos hayan comenzado similares y yo me imagino que tú, en el trasegar de todos estos años, desde que fuiste empleado, desde que fuiste tan chiquito, que en este tema comercial has tenido que sobrellevar muchos problemas, muchas dificultades. Es que nada pasa por casualidad, el que lo saquen a uno de un trabajo, el conocer a determinadas personas, el estudiar unas cosas que no pensaba que ni siquiera servían para algo, todo tiene sentido. Sí. Tarde que temprano uno va a entender que esas cosas y estas experiencias buenas y malas tienen sentido, absolutamente. Total, total. Y como le mencionabas a Ana, o sea, creo que el momento más oscuro, más complejo fue volver a comenzar de cero, volver a empezar con ese miedo, pero también con esas ganas de comerse el mundo, de saber que WCAR iba a internacionalizarse, como con esa ambición de todo el proceso digital. Pero tú nos comentabas que antes de eso estuviste 3 años en un proceso digital. ¿Cómo fue un poquito ese tema, Wal? Era una empresa que quería convertirse en algo que llamaban ellos el Tinder de carros, en donde montaba una plataforma de alguien que quería vender y alguien que quería comprar y pues Ok. tratar de unirlos. Y creo que era una iniciativa muy poderosa, con algunas cosas débiles que progresivamente fui entendiendo, pero pues yo no era el dueño del negocio y no podía incidir sobre ellas directamente. En cambio, sí me dieron mucha experiencia de que la gente sí estaba dispuesta a hacer transacciones online, pero faltaba el por qué, el cómo, y después de un tiempo es donde, ya habiendo salido de esta empresa, pongo a reflexionar, bueno, ¿por qué no la rompimos con una iniciativa tan poderosa? Y eso fue un poco el romper ese ego que usted mencionaba anteriormente. Nosotros somos una empresa muy poderosa, y los clientes se tienen que adaptar a nosotros. No, yo creo que una empresa realmente poderosa se adapta a los clientes y no los A la clientes a la necesidad, empresa. ¿Sí? totalmente. Entonces ahí es donde se construye eso que yo le he mencionado ahorita, un enfoque estratégico, de WCAR, que se llama el Why Not. Es Why Not, Sí. ¿por qué no? ¿Por qué una persona no podría comprar un carro online? Por tratar de resolver cada una de las preguntas del por qué no se podría cumplir con ese objetivo, con ese propósito. eh, y eso incluso generaba muchas burlas de muchas personas. A mí me decían, ahora es la policía de la transparencia. Y yo, más o menos, sí. La policía del kilometraje de los carros, sí, señor, más o menos, sí. Viajé a varios países, viajé a México, viajé a Argentina, viajé a Estados Unidos. Incluso en Canadá me decían, eso no va a pasar. En Colombia no se van a vender carros usados online porque el mercado es un mercado turbio en donde la gente tiene desconfianza. Y hoy les estoy demostrando a esas personas que siguen siendo mis grandes amigos que sí se podía, que era un tema más de romper los paradigmas, pero sobre todo de responder a ese por qué no. Si uno encuentra un enfoque estratégico, como sea que se llame, pero muy poniendo al cliente en el centro, yo creo que eso es, no voy a decir un éxito garantizado, pero por lo menos sí lo acerca un poquito más a uno a no estar en el desacierto. No, me parece muy chévere. En realidad, igual el why not, creo que las empresas deberíamos sí o sí hacerlo parte de nuestro ADN para poder responder todas esas preguntas que tienen los clientes y que uno muchas veces se queda corto y el cliente llega y te dice como, no, pero tal cosa y no sé qué responder. Pero yo quiero saber cómo manejaste la presión en ese momento de reiniciar todo tu proceso, cómo manejaste la presión financiera, la presión sentimental, la presión de tu familia, la presión de volver con una idea maravillosa, con una empresa, con la creación, pero quizá también con un poquito de incertidumbre. Y no, mira que ahí es en donde te digo que ya no había presión. Se acabó Ok. la presión porque ya no había nada que pudiera pasar. Pues de pronto yo le estaba viendo plata a los bancos, pues que vinieran a llevarme para la cárcel, pues no iba a pasar. Sí, Ok. y si hacíamos un día de trabajo bueno, pues todo era ganancia. Entonces, Ok. cuando uno ya ha tocado el fondo, pues realmente todo lo que surge de ahí en adelante es ganancia. Entonces, cero presión, ahí no tenía presión, pues la presión de que mi bebé estaba recién naciendo, mi bebé Ela, la presión de pronto de que necesitaba crecer y quería crecer, pero una presión que yo me ponía a mí mismo, no era una presión de factores externos, ni mucho menos. De hecho, les confieso que eso fue el factor que me hizo madurar a mí, que me convirtió en empresario. El tocar el piso me hizo entender
que uno puede nacer cuantas veces quiera y cumplir esos sueños que uno tiene que cumplir, pero cuantas veces quiera. La cuestión esta de la presión de volver a empezar se acabó por completo. Total. O sea, hoy en día tú crees que si tenemos que volver a empezar, se vuelve a iniciar desde cero. Por supuesto que hoy ya la responsabilidad es diferente, ya somos 80 personas trabajando en WCAR en este momento, y las decisiones que yo tome pues impactan no solamente 80 personas, sino 80 familias, ¿no? 80 Claro. familias. Entonces cambia es decir, cambia las responsabilidades y no por esto soy menos arriesgado, ahora soy muy arriesgado, pero siempre también midiendo el futuro, tratando de tomar las decisiones que más beneficio traigan para la empresa y para las 80 familias que hoy están trabajando. Dejar una base siempre estable, pero tomar riesgos, porque es que definitivamente el sector automotriz es un sector de pocos riesgos, es un sector donde todo el mundo cree que se garantiza el negocio a través de una inversión alta y una recuperación alta, y eso no es cierto. Cuando uno desglosa el negocio, cuando uno se va definitivamente al core de este proceso, se da cuenta que los carros no dejan tanta plata como uno cree, que el tema de crédito y negocio no es que sea tampoco el super sustento económico, y que definitivamente si uno hace uno o dos movimientos malos, puede llegar a arriesgar un capital demasiado grande, porque es que dos compras mal hechas en este sector son 200 millones de pesos fácilmente, y eso puede llegar a ser la utilidad de todo el año. Entonces, yo creo que también tomar esas responsabilidades lo hace a uno entender que este es un sector con mucha visión, pero donde uno tiene que arriesgarse hacia las propuestas nuevas, hacia las cosas que pueden llegar a generar menos riesgo. Si yo me voy, por ejemplo, hacia el tema de la intermediación, que es un tema que se ha tocado mucho en este sector, donde sí entiendo que WCAR también hizo mucho en el proceso de gestión de negocio e intermediación, y donde muchos negocios a nivel mundial han encontrado también un proceso sólido, pues también hay oportunidades de generar gestión de negocio y de generar crecimiento con menor riesgo. ¿Qué puntos cree en este momento, Walter, que definitivamente lo hacen ser a usted un emprendedor arriesgado, pero también, como lo dice usted, con la base de tener 80 personas en su nómina? Lo que pasa es que los objetivos de las empresas son muy distintos. Hay empresarios que quieren ganar bien y lo pueden hacer muy fácil vendiendo 30, 40 carros y no declarando impuestos y echándose todo para la cuenta y sale sin tanto rollo. Y hay otros empresarios que, como yo, que estábamos pensando es en construir un activo a través del valor de la empresa, no a través del valor del dinero, ¿entiende? El valor de la empresa significa aprender a hacer procesos digitales realmente, procesos de innovación, procesos transparentes y enfocados en el cliente. No es solamente comprar un carro y ganarle 10 millones y venderlo y que el cliente ni siquiera se acuerde de dónde lo compró, sino construir toda una experiencia alrededor de un producto que pareciera ser genérico, pero que nosotros lo hemos vuelto único. Eso de entrada nos pone a nosotros en una categoría distinta al de la comercialización tradicional de vehículos. Más nos pone en una categoría, podríamos llamarlo como tech-enabled, pero con un énfasis al usuario y con un énfasis en una experiencia, lo cual de entrada hace que nuestros clientes sean clientes recurrentes y no solamente de una transacción. Entonces, creo que la industria está muy acostumbrada a la intermediación. Hoy día está muy fuerte el tema de intermediación y está muy acostumbrada a unos márgenes altos a costa pues de muy poca, más bien un esfuerzo pequeño en agregar valor al producto. Nosotros estamos al revés, pensando en agregar mucho valor al producto para que muchas personas sigan comprando. Y no necesariamente esto significa que no sea un negocio rentable. No es obviamente el negocio en donde nos vamos a volver millonarios, sino que más adelante, cuando esta empresa sea la más grande de Colombia en vehículos usados, ahí es donde va a agregarse muchísimo más valor económico. Totalmente. Y desde Financecar nosotros hemos entendido mucho esa línea de trabajo, porque definitivamente darle forma a un producto que se crea desde el imaginario del empresario y cumplir con parámetros de transparencia,
con esa excelencia en el servicio, con esa dedicación al cliente, pues es que lo obliga a uno todo el tiempo a estar pensando y rediseñando. Es que esto no es un solo modelo de trabajo, se tienen que empezar a alinear lo que mencionaban al principio, todas las tecnologías, todas las líneas de trabajo antiguas, todas las visiones de trabajo futuras, todo el manejo de la región, porque es que también uno se encuentra en cada uno de los aspectos que empieza a impactar cómo la costumbre puede ser aquí en Bogotá una y en Medellín otra, en Cali y en Barranquilla, y entonces volver eso un proceso homogéneo es complejo. Pero definitivamente si uno encuentra que el proceso digital es mucho más amigable que el proceso tradicional, empieza a generar un producto no universal, pero sí un poquito más acoplado a diferentes visiones. Y eso es algo que nosotros hemos entendido en FinanciaCars. Por eso también nosotros a nivel nacional hemos generado un impacto tan positivo, porque nuestro producto es un poquito homogéneo frente a la necesidad. No es como tan especializado en el proceso individual, sino que busca que todos se puedan reunir en torno a la seguridad, en torno a la transparencia y definitivamente pues con procesos digitales. Claro, buscamos romper la burocracia y como toda esta red de procesos transaccionales. El sector automotriz, hay una parte del sector automotriz que todavía es netamente transaccional y creo que es lo que ha ralentizado de pronto, porque no lo ha impedido, pero no funciona de la manera en la que debería funcionar, y las herramientas digitales son las que han permitido que las personas sigan confiando en este proceso, que las personas entiendan que sí hay alguien detrás, que sí hay algoritmos, que sí se maneja toda esta parte de inteligencia artificial y está perfecto, pero que gracias a esto tú tienes la seguridad de comprar. Entonces me parece muy chévere, Walter, pero yo quiero saber en esta línea, ¿cuál es un no negociable, uno solo, el que tú digas este es el no negociable más grande de este proceso desde que yo reinicié toda la empresa? La ética está por encima de la ley. Ese es el no negociable. Ese es tu no negociable, Sí. gigante. Eso usaron mucho tiempo, no sé si lo siguen usando, no lo he sentido como tan fuerte ahorita, pero el tema de la transparencia brutal es transparencia Transparencia brutal. Sin adornos ni Sí, 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 sí. tapujos. Sí. Eso es la manera comercial de decir lo que le acabo de decir de la ética está por encima de la ley. La ley en Colombia puede decir no es obligatorio dar garantía o no es obligatorio, no sé, cambiarle el producto al cliente cuando no le gusta, porque todavía estamos muy rezagados en aspectos normativos. O tampoco juzga o castiga la ley a quien utiliza el término de seminuevo, casi nuevo, como si lo hubiera manejado solamente una abuelita para irte a la tienda. Todo eso es, considero yo, engañar al usuario. Sí. ¿De acuerdo? Y la transparencia y el poner la ética por encima de la ley es no subestimar al usuario, darle herramientas, darle poder a través de la información y educar al usuario. Incluso muchas veces contra la lógica misma de la rentabilidad y de las lógicas que se han construido en esta industria durante tantos años. Sí, es que eso es precisamente lo que ahorita mencionábamos. Generar la utilidad a un carro que es un problema, fácil, pero que el problema se le devuelva y que usted dé la garantía y que tras derecho usted esté perdiendo en el negocio, pero todavía con un cliente sonriendo, hombre, eso ya es otro nivel, eso es pensar definitivamente a futuro, porque es que uno no, como dicen, no come una sola vez y uno tiene que buscar recurrencia en los procesos. La recurrencia es el secreto de cualquier negocio. Si a mí me compran una sola vez y siempre voy a buscar clientes nuevos, definitivamente se me van a acabar en algún momento o ya los costos no me van a permitir manejar tanto esa generación de negocio, porque el negocio bonito es cuando la persona vuelve y el marketing, el proceso de negocio, todo lo que nosotros hicimos, los espacios tan bonitos como que tienen ustedes. No puede ser una inversión solo para atraer clientes nuevos, uno tiene que generar un ciclo de negocio con sus clientes, definitivamente. Así es. No, es que eso no es inventar la fórmula de la Coca-Cola, es sencillamente entender que si uno pone el cliente en el centro, y así haya problemas, porque problemas vamos a tener con todos, bueno, no con todos los clientes, pero con una buena parte de nuestros clientes. Siempre yo le he dicho a nuestro equipo comercial y administrativo y de gerentes, es que en donde tenemos un problema con un cliente, ahí tenemos recordación. Es decir, que ese cliente siempre se va a acordar de nosotros y va a volver a nosotros. De los peores problemas salen las mejores oportunidades y eso es otro cliché, pero que es una realidad.
Bueno, Walter, esta conversación está fluyendo espectacular, pero vamos a ponerle un poquito de Picante. picante a esto, ¿cierto? Como de entender un poquito más ese humano detrás de todo este proceso. Y para eso yo quiero plantear una pregunta que pues siempre va a existir en la dinámica de cualquier negocio. Walter, ¿cuál es la decisión más difícil que usted ha tenido que tomar en este negocio? Han sido muchas, no han sido una sola. Pero si tuviera que elegir una, después de empezar el WCAR, una decisión muy difícil, este negocio yo lo empiezo con un familiar, Ok. como podríamos decir, como cofundador. Pero hay otro, otra regla de oro, creo que debería llamarse así otra regla de oro, y es que la cultura de la empresa hay que protegerla contra todo. Y mi cofundador no hacía parte de esa cultura, infortunadamente, de una No cultura, se alinea. no se alineó a esa cultura, y eso me obligó a que después de un tiempo, pues tuviera que prescindir de sus servicios. Una decisión dura. No. Creo que fue una decisión dura, pero una decisión absolutamente acertada, porque después de la salida del familiar que les menciono, pues la empresa tuvo un boost, tuvo como un momento de crecimiento muy alto. Creo que él también está yendo muy bien en su negocio, entonces pasa que a veces no todas las personas, más bien no todas las personas están para todas las empresas, ni todas las empresas están hechas para todas las personas. Y a veces nos obligamos a conservar un colaborador o a estar en una empresa donde estamos trabajando sin que haya match. Y ese match tiene que existir, sí o sí. Esto me enseñó a que si me tengo que quitar un brazo, se los decía hace un rato, hoy día yo lo hago por proteger esta empresa y por hacerla crecer como tiene que crecer. He tenido que prescindir de muchas personas absolutamente talentosas, que son lo número uno en lo que hacen, pero que sencillamente no hacen match con esta empresa. Total. Y siempre pongo el mismo ejemplo de que Cristiano Ronaldo se fue al Real Madrid y el Real Madrid siguió siendo grande. Total. Claro. Y es porque no hay nadie que sea más grande, no hay nadie, ni siquiera el fundador de una empresa puede ser más grande que la propia Que la empresa. propia empresa, le pasó a Steve Jobs, le pasaba absolutamente a todos en el mercado empresarial. Y definitivamente ahí como que también se entiende algo que mencionaban al principio ustedes dos, y es la iteración. El modelo inicial de negocio, el modelo evolucionado y lo que da éxito. Y definitivamente las personas que están en el proceso, eso es algo que nosotros hemos mencionado mucho, tienen que tener un compromiso con la visión del proceso. Porque es que uno no puede definitivamente ir cambiando la línea de trabajo, ir evolucionando en torno a la necesidad, y una persona atornillada al proceso tradicional, al proceso que lacera, al proceso dañino, pues lo que hace es frenarla. Entonces, ¿cómo hace uno para movilizarse? ¿Cómo hace uno para iterar? Si definitivamente no está el recurso humano alineado a esa dinámica y esa gran visión que uno puede llegar a tener, porque es que esto se alinea entre la visión y la ambición, y tiene que ser una ambición medida, porque definitivamente los que esperamos sacar productos que rompan el mercado, tenemos que pensar mundial, global, tenemos que tener claro que el escenario no es un escenario pequeñito y que no es que vamos a sacarle el mayor jugo a un solo punto, sino que el nicho se tiene que ampliar y el halo de oportunidades tiene que ser universal. Eso es más o menos lo que pasaba en ese momento, eso es lo que lo obligó a cambiar, a iterar, Walter. Definitivamente, hay como una especie de ejemplo de empresarismo que dice que uno tiene un objetivo Sí. y no sabe cuál va a ser el camino que le toque recorrer para cumplir ese objetivo. Pero lo que sí uno debe tener claro es las personas, el tipo de personas con las que quiere estar en ese bus mientras está recorriendo En ese camino. el camino que sea, un camino espinoso, un camino montañoso, un camino de desierto, selvático, el que sea, pero hay que recorrer ese camino con las personas correctas. Y hay que ser mucho más ágil para entender cuando esas personas no son las personas correctas, independientemente de que sean tremendos conductores. Una reflexión Fuerte. fuerte. Y en esa línea, ¿qué consejo le das a una persona que está en este momento emprendiendo y que debe comenzar desde cero, que debe iterar su idea y que quizá puede sentir que va a renunciar a todo? Pues lo primero es entender que hay que arriesgarse, eso
es obvio, pero es que no se arriesga, no va a emprender nunca en la vida. Segundo, entender que todas las experiencias del pasado son valiosas y que no hay que darse golpes de pecho por haber trabajado en un concesionario o en otro, sino cómo esas experiencias se convierten en lo que uno es hoy día. Claro, en el aprendizaje que te trajo hasta acá. Tal cual. Tercero es entender que la va a pasar mal. Emprender no es una delicia, emprender no es algo que vamos a disfrutar todos los días de la vida, sino que hay días en los que uno va a odiar haber tomado esa decisión, pero aún así esa terquedad es la que le permite a uno sacar la cabeza de la tierra y volver para adelante, ¿no? Yo creo que con esos tres elementos. Esos tres son los principales para ti, los 3 consejos Máster. máster. Yo creo que hay más, hay que claramente el estar iterando, el estar innovando, La transparencia. El diferenciarse es fundamental. De hecho, el color naranja de WCAR es precisamente una reflexión de eso, y es que esta industria es una industria que se conoce en marketing como un océano azul lleno de colores azules, grises, el más usado por allá rojito. Nosotros somos naranja porque queremos destacar de entre todo ese océano azul, y eso creo que lo hemos hecho bien. Entonces el consejo que haría también es diferenciarse un montón y poner al cliente en el centro. Se los he dicho como 20 veces durante todo este espacio, pero eso no puede convertirse solamente en un aspecto meramente retórico, sino que se tiene que convertir en la realidad de cualquier negocio. Si el cliente no está en el centro, y más está en el centro de la empresa por encima del cliente, esa no es una empresa destinada al éxito, es una empresa destinada al fracaso. ¿Crees que la toma de estas decisiones y estas palabras que nos estás dando nos van a ayudar a transformar el mercado o la sociedad? Mira, entiendo que en uno de los why nots que hay de WCAR es esa transformación justa de la sociedad. Mira, precisamente uno de los legados que yo quiero dejar a través de WCAR y de los otros negocios que tenemos es empoderar a las personas y que sean conscientes de que la información les da capacidad en las decisiones, que conocer un poquitico más frente a una garantía o a un peritaje o lo que sea, pues significa que se elimina una cosa que en economía se llama asimetría de la información, que es donde el que vende sabe más que el que compra. Si nosotros le damos poder a los usuarios a través de entregar información, el que vende sabe tanto como el que compra. Y si en todas las industrias se pudiera llevar de esa manera que el que vende sabe tanto como el que compra, creo que estaríamos teniendo un impacto mucho más profundo que solamente vender el carro. Esa gran visión, ese gran escenario donde Walter ve su empresa y su sueño plasmado, necesariamente es un camino de espinas, es un camino muy complejo donde hay que tumbar un montón de tecnicismos, un montón de personas que no quieren que procesos de este tipo avancen. Ya hemos tenido algunos escenarios de negocio disruptivos con también una gran inyección de capital de modelos extranjeros y no han logrado romper mucha de la dinámica de este proceso. ¿Cómo va a lograr Walter llegar a cumplir esa gran visión y ese gran sueño de llevar a WCAR a su máxima expresión? Primero, no es solamente un sueño, es algo que ya está pasando. Sí. Ya llevamos 3 años y medio, vamos a cumplir 4 años próximamente, transformando esta industria. Entonces no es como llegamos a improvisar, sino es algo que se viene construyendo ladrillo a ladrillo, como se los decía anteriormente. Y esto lo llamo yo patear con las 2 piernas, y es ser capaz de entender el mundo startup a través de la agilidad, a través de la innovación y a través del énfasis en el usuario, pero ser capaz también de entender el mundo corporativo, en donde la rentabilidad y las buenas prácticas son fundamentales. Pareciera ser que están divorciadas estas 2 visiones entre startup y corporativo, cuando yo creo que si se combinan, de alguna manera se crea una filosofía muy poderosa que puede permitir a una empresa como WCAR a futuro liderar esta industria, primero en Colombia y luego en Latinoamérica. Para resumir, necesitamos desde WCAR, y es lo que estamos haciendo, traer esa agilidad del mundo startup y esa innovación, pero con bases sólidas del mundo corporativo, para convertir a esta empresa no solamente en un
¿cómo llamarlo? Como en una empresa que crezca a Referente. 200x, Ok. sino que crezca de manera sostenida, pero de manera muy rápida también. Y en ese proceso compartimos mucha la visión de las empresas porque definitivamente nosotros a través del proceso FinanciaCars hemos desarrollado un proceso muy alineado al crecimiento como tal del modelo, más no del proceso solo rentable, como era algo que tú mencionabas anteriormente. Y el modelo finalmente, la información, el know-how, toda la data que se puede llegar a acumular, da una sostenibilidad a largo plazo. Y ese largo plazo puede llegar a cambiar e iterar de un momento a otro, porque es que algo que nosotros tenemos como política dentro de la compañía es que en la mañana estamos vendiendo peras y en la noche la rompimos vendiendo manzanas, porque el negocio cambia de un día para otro y nosotros hemos tenido un montón de iteraciones que no te imaginas. Siempre hemos probado una línea de negocio tras otra, dando siempre como un salto sostenible hacia algo que avance y crezca también en un modelo de expansión sostenible. Entonces las dos empresas van muy alineadas a esa visión de crecer de manera sostenible, de crecer aportando a la sociedad, no entendiendo solo que el beneficio es para el propio bloque de la empresa, sino que definitivamente se le está entregando a la sociedad un modelo eficiente que democratiza la gestión del negocio y que permite que todos desarrollemos un papel importante, tanto clientes como empresarios, en esa dinámica. No, yo me siento completamente privilegiada porque estoy en medio de dos empresas y dos empresarios increíbles. Yo sé que todos están encantados y que pensamos, o al menos yo pienso y sé que ustedes allá también piensan que la conversación pudo ser un poquito más larga. Me encanta que son historias reales contadas por personas reales. Entonces, estamos muy felices, Walter, de haberte tenido en este espacio. Muy felices, José, como siempre. Totalmente. No se pueden perder absolutamente nada de lo que viene y muchas gracias por seguirnos acompañando. Chao.